Shahyan puede ser llamado el orishá sin cabeza, pero como pueden ver en esta imagen, rara vez aparece sin ella. Eso es porque consiguió una nueva. Si quieren saber esa historia y algunas más, acompáñenme. Oshala, el rey de Igbo, vivía en guerra. Tenía muchos nombres. Algunos lo llamaban el Emuxo, otros Ajagonan o incluso Akinjolé, hijo de Ognirian. Le gustaba guerrear y comer. Le gustaba mucho una mesa abundante. Comía caracoles, canjica, palomas blancas, pero lo que realmente le gustaba era el ñame machacado. Jamás se sentaba si faltaba ñame en la mesa. Sus cenas casi siempre estaban retrasadas porque tardaban mucho en machacar el ñame. El Ejibó, el rey de Ejibó, era así. Siempre hambriento, siempre castigando a las cocineras, siempre llegando tarde para hacer la guerra. Shalá entonces consultó a los babalaos, hizo una ofrenda a Exu y luego trajo una nueva invención para la humanidad. El rey de Ejibó inventó el mortero y con él se volvió más fácil preparar el ñame. El Lejiboa ahora podría saciarse y librar sus guerras. Ese rey se hizo incluso muy famoso por comer tanto ñame. Tanto que la gente empezó a llamarlo orishá comedor de ñame machacado, que es lo mismo que Shahyan en la lengua local. Haguná nació de Obatalá. Solamente de Obatalá. Nació en un Igbim, en un caracol. En cuanto nació, Yagunan ya estaba rebelde. Él no tenía ori, no tenía cabeza. Caminaba por la vida sin rumbo fijo. Un día que estaba casi loco, encontró a Ori en el camino. Ori le hizo a Haguná una cabeza blanca. Su cabeza en realidad era de Yami, solo que hecha en un mortero, y por eso su cabeza se calentaba mucho y le causaba dolores de cabeza torturantes. Aún así seguía caminando por el camino. Yaguná ya estaba casi sucumbiendo a sus males cuando encontró a Iku, que era la propia muerte. Iku empezó a bailar para Haguná y le ofreció otra cabeza. Shahyan, por tener mucho miedo, primero rechazó la oferta, pero el calor era insoportable, así que terminó aceptando. La muerte le ofreció un ori negro, la muerte le ofreció un ori frío, y él aceptó. Sin embargo, la suerte de Haguná no cambió. Su cabeza era fría y dolorida, y ahora, además de todo eso, todavía era perseguido por 1000 sombras. Sombras de la muerte. Eran sombras de la muerte que estaban en su cabeza fría. Entonces apareció Ogum, le dio una espada y con la espada ahuyentó a la muerte y a sus sombras. Ogum hizo lo que pudo para ayudar a su amigo. Con un cuchillo intentaba quitar la cabeza fría de encima de la cabeza caliente. En medio de esa operación, las dos cabezas se fusionaron y terminó quedando azul. Esa nueva cabeza no era ni caliente ni fría. Una cabeza caliente no funciona bien. Una cabeza fría tampoco. Eso se aprendió en esta aventura de Ayaguná. Finalmente, la vida de Ayaguná se normalizó. Y fue con Ogum que él aprendió a luchar. Y con eso ganó varias batallas y varias guerras. Hoy en día, su nombre junto con el de Ogum es muy recordado por los generales. Y fue así como Aksagian fue llamado Ajagonan, el título del más valiente entre los guerreros. El hijo de Oxalufan se convirtió en un guerrero fuerte. Entonces decidió apoderarse de un reino. Y junto con él fue un amigo llamado Auleye. Él conquistó Ejibó y se convirtió en su rey, el Ejibó. Ese rey tenía una pasión, que era comer ñame, tanto que lo llamaban Oxagian. Un día, Auleye, que era un gran babalaó, tuvo que salir del reino. Pero antes de eso, le dejó un consejo a Oxagian, que hiciera muchas ofrendas, porque eso haría próspero al reino. Y así como predijo Oledje, la ciudad se volvió muy grande, y también muy rica, y bien protegida por los soldados de Oxagian. El rey vivía muy feliz entre sus súbditos, quienes lo llamaban Kabiesi, que significa su majestad. Cuando estaban solos, sus amigos lo llamaban comedor de ñame, pero en público eso sería una herejía. Años más tarde, Oledje regresó, y en cuanto entró en la ciudad,
empezó a buscar a Oshagian. ¿Dónde está el comedor de ñame?, preguntó. Unos soldados que estaban ahí cerca no lo conocían, escucharon lo que había dicho y se enfurecieron por ese insulto. ¿Esa era la manera de tratar al rey? Arrestaron y maltrataron a un amigo desconocido de la majestad. Oledier sintió toda esa humillación y decidió vengarse. Utilizando sus poderes mágicos, hizo que durante 7 años todas las catástrofes conocidas, incluida la sequía, azotaran ese reino. Achagian, por supuesto, quedó totalmente desesperado, así que fue a buscar a los oráculos, y a través de ellos vio el encarcelamiento de Oledier, un amigo del rey que fue encarcelado injustamente. Shagian fue corriendo hasta la prisión para liberar a su amigo. Shagian lo liberó, pero su amigo todavía estaba muy dolido y fue a esconderse en el bosque. El ejibo fue corriendo detrás de su amigo, suplicándole por su perdón. Oledje dijo que sí lo perdonaría, pero con una condición: que ese pueblo jamás se olvidara de esa injusticia. Cada año, todos deberían flagelarse para recordar eso que pasó. Y siendo así, el rey debería mandar cada año a varias personas al bosque para que cortaran varitas. Los súbditos, que estarían divididos en 2 grupos, tomarían las varas y empezarían a golpearse unos a otros hasta que las varitas se rompieran. Todo eso para que nunca se olvidaran de esa injusticia, la que se cometió contra el amigo de Oshagian. Así se hizo, y el reino volvió a la normalidad. Oshagian fue el mejor rey de Ejibo. Cuando él fue a Orun, se convirtió en un Orisha, y su culto no se olvidó de su amigo Babalao. Con las varillas de Oshagian, sus seguidores siempre renuevan la memoria, para que la injusticia nunca vuelva a repetirse. Ludumare dividió con sus hijos la misión de gobernar el mundo. Y Ajaguná también tuvo su cargo, que era el dominio del progreso. Pero en vez de eso, decidió sembrar la discordia y la revolución. Y fue a través de Ajaguná que la rivalidad entre las naciones comenzó. Él tenía un reino, y le gustaba mucho guerrear con los vecinos. Pero ellos siempre iban a quejarse con Ludumare sobre la agresividad de Ajaguná. Entonces, cierto día, el Ser Supremo decidió llamar a su hijo y regañarlo. Pero Ajaguná empezó a quejarse, diciendo que su padre solo se quedaba sentado todo el día y no tenía idea de cómo su discordia era transformadora para la tierra. Ayaguná continuó con las guerras y haciendo de la vida de los pueblos un pandemonium, hasta que finalmente su padre se irritó, le quitó su reino y lo desterró a un continente lejano. Pero en ese continente había un pueblo que vivía en paz, y eso irritó a Ajaguná. Y ahí mismo empezó a hacer más guerras, y tantas guerras que se esparcieron por todo el mundo. Eso hizo que Ludumare tuviera que hablar de nuevo con su hijo. Ajaguná explicó que la guerra hacía que los pueblos progresaran, por lo tanto, él estaba cumpliendo su misión. Holodomare finalmente aceptó. Los pueblos continuaron guerreando y progresando, y Ajaguná ni siquiera descansaba. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales, especialmente en ese sitio moradito, donde todos los viernes hago una transmisión en vivo de Batalla de los Dioses. Si deseas participar, sígueme, ¿de acuerdo? No se olviden de calificar el video, dejando like o dislike, suscribirse al canal y dejar en los comentarios algún tema para un próximo video. ¿Vale? Gracias, nos vemos, adiós.